Otra vez tenemos el propósito de compartir una porción de la palabra de Dios que nos ayude a considerar las maravillas de este bendito ser, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y hemos estado considerando algunos títulos de Él, pensando en el título de Hijo. Hablamos la semana pasada como el Hijo de David. Y queremos en esta oportunidad hablar del Hijo de Dios, otro título de nuestro Señor Jesucristo, que creemos de que es uno de los títulos que tiene mayor significado y profundidad en las Escrituras, y que estos breves minutos serían insuficientes para siquiera decir algo acerca de ello. Por eso queremos concretarnos para meditar en esta mañana en esa confesión hecha por el Padre acerca del Señor Jesucristo como su Hijo en el bautismo, y contrastarlo con la confesión que hizo el mismo Señor en el momento en que Él fue arrestado. Entonces, leamos allí en Mateo capítulo 3 y el versículo 16, en el bautismo de Jesús dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora Mateo capítulo 26, cuando el Señor está siendo juzgado por los sacerdotes, en el versículo 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo: tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Podemos dejar la lectura hasta allí, esperando que el Señor añada bendición con la misma. Amén. Apreciados, el título de Jesús, Hijo de Dios, es un título que realmente abarca mucho en las Escrituras, y que es una profundidad a la cual no podemos sondear. Sin embargo, es ese título que tiene trascendencia eterna, que entendemos en la Escritura de que Él no llegó a ser el Hijo de Dios cuando nació en este mundo, sino que Él es eternamente el Hijo de Dios. Es así como lo vemos designado en la revelación de la doctrina de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese título allí del Hijo se refiere precisamente a la persona del Señor Jesucristo. Y principalmente el título del Señor Jesucristo como Hijo difiere mucho de lo que nosotros entendemos a veces como la palabra hijo. En términos humanos, la palabra hijo se refiere a uno que ha sido engendrado por un padre. Y ciertamente algo de realidad tiene cuando lo aplicamos al Señor Jesucristo, pero va mucho más allá, en el sentido de que los judíos entendían ese título de Hijo de Dios, que estaba designado, según lo revela la Escritura, para el Cristo, el Mesías, que había de venir. Y es que ese título lo relaciona de tal manera con Dios que en el entender de los judíos, y es según la revelación de la Escritura, el Hijo es igual al Padre. Entonces, ese título aplicado al Señor Jesucristo con su relación con el Padre indica de que uno que tiene las mismas características del Padre. Por eso que los judíos, cuando el Señor Jesucristo le preguntó que por qué le iban a apedrear, ellos dijeron: porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, porque has dicho, Hijo de Dios soy.
lo que indicaba entonces la igualdad entre el Padre y el Hijo. Y es que la Biblia es amplia al expresar el significado de este título de esa manera. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y era que la persona del Señor Jesucristo reflejaba de una manera exacta lo que es el carácter y la persona del Padre. Por eso el apóstol Juan, escribiendo en el Evangelio, él dijo, a Dios nadie le había visto jamás, pero el que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Porque ciertamente el Señor Jesucristo, cual Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Por eso Él le dijo a sus discípulos, ¿cómo tú me vas a decir, muéstrame al Padre? Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y Él estaba indicando con eso de que Él era en el Padre y el Padre en Él. Aunque no hace referencia a que sean la misma persona, sí hace referencia a que están unidos de tal manera que son un mismo Dios. Y es por eso que ese título trae tanta revelación acerca de lo que es el carácter, la vida y la persona de Dios mismo, manifestado a través del Señor Jesucristo. Por eso las Sagradas Escrituras nos dice que una persona que llega a entender esta doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios es algo que es revelado por el mismo Padre. Así le dijeron a Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, cuando le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él dijo, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De modo que cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, tenemos que considerar la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo, y que el Señor Jesucristo refleja plenamente lo que es el Padre, porque Él es Dios mismo. Por eso entonces, cuando nosotros leemos ese testimonio allí en Mateo, esa confesión que está haciendo el Padre mismo, ciertamente en las Escrituras hay mucho testimonio acerca de esta verdad, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El primero que lo encontramos allí mencionándolo es al ángel que hizo el anuncio. Será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Pero también lo vemos en Juan el Bautista. Él mismo va a indicar, cuando él está narrando lo que está ocurriendo en este momento del bautismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo hizo Pedro. Lo hizo también... Lo hicieron muchos de sus discípulos. Aún los demonios declaraban esta verdad. Pero oírlo aquí de los labios del Padre, indicando, este es mi Hijo amado, es una señal principalmente para Juan el Bautista, que no le conocía. Y es el Padre quien mismo está dando testimonio de este bendito ser, el Señor Jesucristo. Y Él lo señala allí, este es mi Hijo amado. De modo que es maravilloso pensar en esa revelación que está haciendo el Padre allí acerca de su propio Hijo. Él está indicando, este es el que me representa exactamente a mí. Es este el que yo he enviado. Porque la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo, un niño nos es nacido, hijo nos es enviado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué momento de esplendor y tan glorioso aquel día cuando el Padre pudo así declarar como testimonio de que ese bendito ser al cual estaba bautizando Juan el Bautista era nada más y nada menos que Dios encarnado, el Hijo de Dios. También Él lo ratifica en el momento de la transfiguración. Nuevamente el Padre se revela a aquellos 3 discípulos en el monte de la transfiguración
y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo, amado, a él oíd. Ahora, escucharlo así del Padre con una satisfacción, señalando la persona de su Hijo Jesucristo, exaltándole a él y revelándole como lo que él es, como el Hijo eterno, es un contraste a como lo vemos allí cuando el Señor lo confesó delante de aquellos sacerdotes y principales. Ellos están instigándole para que él confesara con sus propios labios si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que ellos estaban buscando, que el Señor lo confesara para tener el testimonio con el cual podían acusarle de que él, siendo hombre, se había hecho igual a Dios, porque estaba diciendo: Hijo de Dios soy, y eso era constituido, según ellos creían, como una blasfemia, y era la excusa perfecta para ellos llevarle a la muerte. Pero el Señor Jesucristo, ante esta pregunta, no pudo negarse a la realidad de lo que él mismo es. Él confesó delante de los hombres que él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y en otro evangelio él admite: lo soy. De modo que esta confesión de parte del Señor Jesucristo, unido a todas aquellas a las cuales él había indicado de que él y el Padre, de que realmente había una relación íntima de él con su Padre, nos hace pensar en la gloriosa majestad de esa persona que estaba allí delante de aquel sacerdote, como el Hijo encarnado, tomando nuestro lugar, y como expresa el escritor a los hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué maravillosa declaración del Señor. Hubiera sido suficiente para que aquellos doblasen sus rodillas y le adorasen en aquel momento, pero que fue todo lo contrario. Ellos se encendieron en furor y con una saña fratricida decidieron dar muerte al Señor. Pero nosotros en esta mañana, ante esta declaración tan solemne de parte del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y de parte de él mismo: yo soy, nos doblegamos en nuestro espíritu, le adoramos y le honramos con una actitud de adoración, reconociendo lo que él es, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, a quien nosotros reconocemos, y que en virtud a esa verdad hemos sido salvos. Porque escribe el apóstol Juan que las cosas que se escribieron en los evangelios es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Que el Señor nos ayude a seguir considerando esta verdad. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Es Dios mismo manifestado en carne. Que Él sea glorificado en esta mañana. Amén.